capítulo 3, busquen también Mateo capítulo 5. Dos escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3 y Mateo capítulo 5. Amén. Cuando ya lo tengan. La palabra de Dios dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Voy a leer de la Biblia amplificada. Toda la escritura es inspirada por Dios, dada por inspiración divina y útil para instruir, para convencer del pecado, para corregir del error y restaurar a la obediencia. Amén. Para instruir en la justicia, aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, tanto en público como en privado, comportándose honradamente con integridad personal y valor moral. Versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea íntegro y competente, equipado cabalmente para toda buena obra. Amén. Esto es lo que la palabra, para la palabra de Dios es, hermano. Para enderezarnos, para corregirnos, para todo. Muchas veces se predica la palabra. Pueden sentarse un momentito. Pero a veces se predica la palabra poco pesada, poco dura. Y y aunque nos quede el saco, no nos lo ponemos. Pero ves, cuando hay una predicación que te molesta, es que Dios te está hablando. Amén. Yo pienso de esa manera. Sí, amén. Cuando me molesta a mí, es porque me quiere corregir de algo, me quiere enseñar algo. Pero al contrario, si acaso la carne me gana, entonces yo peleo, ¿ves? Y ando averiguando con los hermanos. Voy y le reclamo a los pastores y cuánto me entiende. No, pero la palabra de Dios dice aquí muy clara. Aleluya. Es inspiración divina, hermano. Útil para instruir, para convencer del pecado, para corregir del error y restaurar, fíjate, a la obediencia. Porque es lo que quiere el Señor, restaurarnos a la obediencia. Amén. Porque fue la desobediencia el primer pecado, ¿verdad? Amén, así es. De Adán y Eva, ¿me entiendes? Él les dijo que hicieran una cosa y no la hicieron. Amén. Amén. Muy bien. Después de esa escritura, vamos para Mateo capítulo 5. Y vamos a empezar del versículo 10. Pero quiero decirles esto. En una congregación hay pastores, hay ovejas, hay cabras y hay lobos. Sí, parece que no, pero en muchas congregaciones andan muchas ovejas vestidas, son lobos pero andan vestidos de ovejas. Amén. Vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, pero no mucho. Nomás voy a empezar a leer Mateo capítulo 5, versículo 10. Amén. Bienaventurados, consolados por la paz interior y el amor de Dios, los que padecen persecución por hacer lo que es moralmente correcto, porque de ellos es el reino de los cielos, ahora y para siempre. Amén. Bienaventurados moralmente valientes y espiritualmente vivos, con el gozo de la vida en la bondad de Dios. Sois cuando la gente os insulte y os persiga y digan falsamente toda clase de cosas malas contra vosotros a causa de tu asociación conmigo, dice el Señor. Porque estamos asociados con Cristo, a veces nos critican.
Amén. Amén. Nos persiguen. They persecute us. Alégrate y regocíjate, dice el 12, en gran manera, porque tu galardón en los cielos es grande, absolutamente inagotable, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, antes de vosotros. Amado hermano, si la gente nos critica y habla mal de nosotros, es que algo estamos haciendo bien. Amén. Amén. So, no hay que molestarnos, porque también el Señor que era el Señor de señores, que era el Hijo de Dios y sigue siendo el Hijo de Dios, lo criticaron. No tan solo eso, pero le faltaron el respeto, lo escupieron, se burlaron de él y luego de pilón lo clavaron vivo en la cruz del Calvario y sufrió la muerte. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí. Amén. Por amor a nosotros, Él dio su vida, pero nunca le dio la espalda al enemigo. Todo el tiempo les hizo frente. Y nosotros debemos de hacer lo mismo que Cristo, hacerles frente, pero con amor y con respeto. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado de que no caigamos en las mismas trampas de la gente que nos está acusando. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Ahora, Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. Amén. Dice así la palabra de Dios. No juzguéis, ni critiquéis, ni condenéis a los demás injustamente con una actitud de superioridad farisaica, como si asumieras el cargo de juez, para que no seas juzgado injustamente. El 2 dice, porque así como hipócritamente juzgáis a los demás cuando sois pecadores y no os arrepentís, así seréis juzgados, y conforme a vuestra norma de medida usada para dictar sentencia, se os medirá el juicio, porque miras la paja insignificante que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta ni reconoces la viga atroz que está en tu propio ojo. Amén. ¿Ok? Aquí dice que no juzguéis. Ahorita me voy a detener aquí un poquito. Que no juzguéis. Porque a veces queremos sacarle la basura del ojo a un hermano. Eso quiere decir corregirlo en algo. Y nosotros no corregimos lo de nosotros. Nosotros traemos también en el ojo a veces algo y no lo vemos. Amén. Amén. Por eso dice aquí el Señor en los consejos que nos está dando aquí de instrucción de su palabra, dice que nos saquemos la basura nosotros primeramente antes de hablar de nadie. Amén. Y muchas de las veces, hermanos, sabes muy bien tú que no fue el pecador, no fue el drogadicto, no fue el borracho, no fue el pecador el que crucificó a Cristo, fueron los cristianos. Pero gente que se nombraba cristiana. Amén. Los cristianos fueron los sacerdotes, fueron los primeros que gritaron, crucifíquenlo. No fueron los pecadores. Los pecadores no dijeron nada. Y ahorita, a nosotros, los que estamos con Cristo, los que nos van a criticar, la mayoría son cristianos. Amén. ¿Entiendes? Pero hay una palabra neófito. ¿Sabes lo que es un neófito? ¿No? Un neófito es una persona que no está preparada todavía para pastorear ni para estar al frente de una congregación. Amén. Amén. Y hay muchos que están así ahorita. Esos son los que hablan más. No están listos. Amén. Amén. Y muchos de nosotros los cristianos, si no estamos bastantemente instruidos en la palabra de Dios, podemos caer en la misma trampa de ellos, nos hacemos igual que ellos, porque queremos pelear. Amén. Amén. No, hermano, no puedes pagar un mal con otro mal.
Tienes que vencer lo malo con lo bueno. Amén. Y no es fácil. Aleluya. No, pues fácil, en palabras de aquí de Texas, como hablamos nosotros, nomás aguantar la vara, es todo. Aguantar, ¿por qué? Porque así aguantó mi Cristo. Él no abrió su boca. Él con una palabra que hubiera dicho, hubiera destruido a todos los que lo estaban golpeando. Él podía haberse defendido, pero ¿sabes por qué no se defendió? Por obediencia al Padre. Amén. Porque el Padre dijo, tú tienes que ir a morir por la gente. Y fíjate, él, en la obediencia, él murió. Pero al tercer día, hello, praise the Lord, resucitó nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces dice el 4, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la asquía del ojo de tu hermano. Amén. Amén. Eso quiere decir que nos examinemos nosotros mismos primero, antes de decir nada. Que ahorita hay hombres y mujeres detrás del púlpito anunciando y diciendo cosas, no están preparados, pero nosotros callamos la boca y oramos. La palabra de Dios dice que oremos por ellos. Amén. Muy bien. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 14. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 14. 1 Peter 3, chapter 3, verse 14. Amén. Amén. Pero aún si padecéis por causa de la justicia, aunque no es seguro que lo haréis, seréis bienaventurados, felices para ser admirados y favorecidos por Dios. No teman sus amenazas intimidatorias, ni se inquieten por su oposición. El 15 dice, antes bien, apartad a Cristo en vuestros corazones como santo, reconociéndolo, dándole el primer lugar en vuestras vidas como Señor. Estad siempre preparados para dar una defensa lógica a cualquiera que os pida razón de la esperanza y la seguridad confiada, obtenida por la fe que está dentro de vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y con respeto. ¿Ves? Nosotros podemos corregir gente, pero con mansedumbre y con respeto. Hay muchas maneras. No voy a decir quién es, pero yo conocí a una persona que está en la familia por el lado de mi esposa, pero tenía un costumbre de cuando hablabas por teléfono, contestaba ella como que estaba enojada. Así no hablaba ella. Y decía, ¿aló? ¿Quién habla? ¿Qué quieres? Tú sabes, y una vez un amigo mío me habló para conseguirme a mí y le preguntó por mí. Y me dijo ese amigo, oye, Alex, ¿por qué esta persona estaba enojada? Que no, así no habla ella. Pero hay muchas maneras de cómo decirle a la gente cosas. Sin ofenderlo, hablando bien en el nombre del Señor. Amén. Es lo que dice este versículo, es lo que le entiendo yo, con mansedumbre y con respeto. Amén. Amén. Ahora vamos a leer el de 1 de Pedro 3, 16 y 17. Y cuidad de que vuestra conciencia esté completamente limpia, de modo que cada vez que sois calumniados o acusados falsamente, los que atacan
o menosprecian vuestra buena conducta en Cristo sean avergonzados por sus propias palabras. ¿Ves? En otras palabras, todo lo que digan van a ser avergonzados ellos. Nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que hablen de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de que ellos van a ser avergonzados. Amén o no amén. Amén. El 17 dice, porque mejor es que padezcáis injustamente por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que sufrir con justicia por hacer el mal. Fíjate lo que dice aquí. Es mejor que padezcamos injustamente por hacer el bien. Amén. Eso fue lo que pasó con Cristo. Él padeció porque hizo el bien. Amén. Pero al final, Él fue victorioso. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora vamos para Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Amén. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y majestad, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de él para el juicio, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor sus ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha en lugar de honor, y las cabras a su izquierda en lugar de rechazo. Amén. Va a separar los chivos de las ovejas. Amén. Amén. En la iglesia es como te digo, hay ovejas que pasan por ser ovejas, pero realmente son chivos y andan vestidos de ovejas. Amén. ¿Y cómo sabes? Con el comportamiento. Una persona que está crecida, hermano, no se debe de sentir cuando lo corrige. Hay que darle las gracias a las personas que te corrigen, porque quiere decir que les importa. Les importa que tú estés bien, que no estés mal, y los guiamos los unos a los otros. Por eso la palabra de Dios dice, someteos los unos a los otros, para poder caminar bien. No porque yo tengo más años, yo voy a querer creerme que soy más que nadie. Realmente soy el menos, el peor de todos. Pero Dios nos tiene juntos aquí. Amén. Para aprender de los unos de los otros. Amén. Amén. Con mansedumbre y con respeto. Amén. Aleluya. Aquí va a separar los chivos de las ovejas. Amén. Y dice el 34, Mateo 25, 34 al 36. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, favorecidos por Dios, designados para salvación eterna. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces les dice, ¿por qué? El 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me invitasteis a entrar, estaba desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis con ayuda y cuidado ministrante, estuve en la cárcel y viniste a mí, ignorando el peligro personal. Amén. Todo esto les digo porque entonces el 37 al 40, ahí mismo, Mateo 25, 37 al 40. Amén. Entonces los justos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos de forastero y te invitamos a entrar? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Responderá el rey y les dirá: oh, os aseguro y os digo muy solemnemente, en la medida en que lo hiciste por uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños de ellos lo hiciste por mí. Amén. Dando a entender, hermanos, que nosotros tenemos que ayudar a la gente necesitada. Amén. Porque puede ser el Señor el que lo puso ahí para que nosotros le ayudemos a esa persona. Amén. Amén. Entonces el 41 al 43 dice: entonces dirá a los de su izquierda: dejadme, malditos, en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, que son demonios. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me invitasteis a entrar, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, con ayuda y cuidado ministrando. Amén. Y el 44 al 46 dice: entonces ellos también a su vez respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te ministramos a ti? Entonces el rey les responderá: os aseguro y os digo que muy solemnemente que en la medida en que lo hicisteis por uno de estos mis seguidores, mis pequeños, no lo hiciste por mí. Entonces estos, los incrédulos, irán al castigo eterno sin fin, pero los que son justos y están en buena posición con Dios irán por su notable gracia a la vida eterna sin fin. Amén. Esta es la separación de los chivos y las ovejas. Amén. ¿Por qué? Porque el que está bien delante de Dios va a ir a la vida eterna. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4. Como tristes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amén. Amén. Vamos a comenzar en Primera de Pedro 4, 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que está teniendo lugar para probaros, es decir, para probar la calidad de vuestra fe. Las pruebas, hermanos, son para Dios nos está viendo a ver qué calidad de fe tenemos. Amén. Amén. Como si os aconteciese algo extraño o extraordinario, pero si estáis participando de los sufrimientos de Cristo, no dejéis de regocijaros, para que cuando se manifieste su gloria, llenos de su resplandor radiante, os regocijéis con gran gozo. Amén. Amén. Yo creo que tengo una escritura mal aquí, porque acabamos de leer. ¿Qué dice el 14 en la Biblia, hermano Juan? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ándale, ok, está bien. Si sois insultados e injuriados por llevar el nombre de Cristo,
sois bienaventurados, felices con alegría y de consuelo en la salvación de Dios, sin importar vuestras circunstancias, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros y que mora en ti, y al que maldicen, tú lo glorificas. Al que maldigan, nosotros lo glorificamos. Amén. Amén. Si nos maldicen, hay que glorificarlo. Amén. Y sabes qué? Que el Señor obra de una manera muy especial, hermano, en nosotros, si nosotros somos así. Amén. Estamos en obediencia. Ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 4, ya leímos El 14. el 14 sí, y el 15 al 16 ya lo leímos. No. Del 15 al 16 dice: asegúrense de que ninguno de ustedes sufra como asesino, ladrón o cualquier tipo de criminal en respuesta a la persecución, o como un entrometido molesto que interfiere en los asuntos de los demás. Pero si alguno sufre malos tratos como cristiano a causa de su creencia, no debe avergonzarse, sino glorificar a Dios, porque se considera digno de sufrir en este nombre. Hay que considerarnos dignos de sufrir por Cristo. Aleluya. Amén. Porque Él sufrió de esa manera y cargó la cruz, siendo el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Pasó todas esas vergüenzas nomás por el amor que nos tenía a ti y a mí. Amén. Y también por obediencia al Padre. Amén. El Padre le dijo: tienes que ir a morir, tienes que ir a sufrir. Por eso el Padre lo resucitó al tercer día, para taparle la boca al diablo, para que sepa que Él tiene poder. Amén. Amén. De muchas maneras lo ha demostrado el Padre Dios, ha demostrado al diablo que Él no va a ganar. Amén. Él no va a ganar, Él está vencido, hermano. Amén. El diablo está vencido, pero sigue haciendo tropezar los cristianos, haciendo tropezar la gente. ¿Por qué? Porque Él quiere la gloria, Él quiere que lo adoremos a Él. Amén. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 27. Ya me lo termino. Lucas capítulo 6, versículo 27 y 28. Lucas 6, 27. Amén. Amén. Pero yo les digo a ustedes que me escuchen y presten atención a mis palabras. Amén. Es decir, busquen desinteresadamente el mejor o mayor bien para sus enemigos. Hagan práctica del hacer el bien a aquellos que los aborrecen. Bendecid y sed bondadosos con los que os maldicen, y orad por los que os maltratan. Todos los que nos maltraten mal, todos los que hablen mal de nosotros debemos de orar por ellos y bendecirlos, hermanos. Amén. Entonces Dios se va a encargar. Amén. Él todo el tiempo se encarga, porque ¿qué dice el Señor? La batalla, la lucha es mía. Amén. No es tuya. No busques venganza tú. No, nosotros no debemos de buscar venganza, porque el pleito y la batalla es del Señor. Amén. Pero la carne quiere pelear. No, que aquí yo nomás mis chicharrones truenan. No, nosotros no queremos nosotros humillarnos como el Señor nos ordena. Aquí nos instruye que nos humillemos y que los bendigamos y que oremos por ellos. Amén. El 29 dice ahí mismo,
Lucas 6:29 dice: al que te hiera en la mejilla, ofrécele también la otra. Simplemente ignora los insultos o las pérdidas insignificantes y no te molestes en tomar represalias. Mantén tu dignidad. Al que te quite la capa, tampoco le niegues la camisa. ¿Ves? Está duro esa escritura, hermano, porque no queremos hacer eso nosotros. Aún aquí el Señor, aquí habla que nosotros nos subimos, hermano, porque esa es la manera que vamos a vencer. Amén. El humillarte, hermano, muchos cristianos creen que es una debilidad. Humillarte no es debilidad, es una fuerza. Es una fuerza tremenda, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de todo. Y también evitas muchos problemas. Pues evitas de que te costaleen al suelo. Es posible que eso también. Y si está grandotote como el hermano Juan, por más con un golpe que te den, pues ya estuvo. A los grandotes nomás, humíllate más. Alabado sea su nombre. Lucas 6:30 dice, y 31 dice: da a todo el que te pida. Quien te quite lo que es tuyo, no lo exijas de vuelta. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Esa es la regla de oro. Si tú quieres que te traten bien, entonces trata bien a todos. Amén. Dicen: do unto others as you would like to be treated. Trata a otros como quieres que te traten a ti. Esa es la regla de oro, hermano. Ahora el 32 y el 33 ahí mismo, Lucas capítulo 6, 32 y 33, dice: si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Incluso los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque incluso los pecadores hacen lo mismo. Amén. En otras palabras, los pecadores aman a los que los aman, y los que no los aman no quieren nada con ellos. Amén. Ahora, 1 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. 1 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9. Amén. Y con esto termino. Amén. Amén. Por lo demás, sed todos de un mismo parecer, unidos en espíritu, compasivos, fraternales, bondadosos, corteses y compasivos unos con otros, como miembros de una sola casa. Amén. Y humildes de espíritu, y nunca devuelvan mal por mal o insulto por insulto. Eviten regañar y cualquier tipo de abuso, sino al contrario, den una bendición, oren por el bienestar, la alegría y la protección de los demás, porque habéis sido llamados para este mismo propósito, para que podáis heredar una bendición de Dios que trae bienestar, felicidad y protección. Amén. Amén. ¿Ves, hermano? Nosotros tenemos que seguir la guianza de los consejos que Dios nos dejó en este libro de la Biblia, hermano. Amén. Porque Él quiere que nosotros nos comportemos
como Él se comportó aquí en la tierra. Amén. Pero nosotros a veces nos gana la carne y se nos olvida que Él nos instruye de otra manera. Él quiere que nosotros seamos, porque cuando Él crió a Adán y Eva, no había problema, hermano. Andaban desnudos, pero ellos no sabían que andaban desnudos. No había vergüenza, no había nada. Pero el momento que desobedecieron a Dios, se cubrieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, cuando vino Dios a buscarlos, Él les dijo: ¿por qué se tapan? ¿Por qué se cubren? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Amén. Amén. El hombre, hermano, nosotros estábamos destinados para servir a Dios y no iba a haber problema. Tenían todo en el jardín del Edén, pero lo perdieron. Y por eso nosotros batallamos ahora, porque nacemos con el que le nombramos nosotros, le nombran el pecado. Cuando nace uno nace en ese pecado. Amén. Entonces, pero sí dejó Él una oportunidad para alargar la mano y alcanzar el árbol de la vida. Amén. Él dijo: ahí está el árbol, pero estaba una espada alrededor del árbol para que no era fácil entrar. No es fácil entrar. Y la espada representa palabra. La espada es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios está dura en veces, pero en todo lo que la palabra de Dios habla para nosotros es para un bien y para que nosotros vengamos, porque Él quiere que nosotros vuelvamos al primer estado, al primer estado de Adán y Eva, que seamos como ellos eran. Amén. Y sí se puede, pero no es fácil, porque hablábamos el hermano Juan y yo hace rato, que hay muchos perturbos en el mundo, muchos perturbos, con la gente que trabajas, con la gente que te hace la vida pesada. ¿Entiendes? Siempre hay alguien que te hace la vida pesada. Pero ahí está la prueba, hermano. Ahí está la prueba. Yo trabajé en las norias y yo era nuevo en las norias, en un trabajo de las norias. Y yo hice un error, una llave que volteé y se cuajó toda una línea. Y el mayordomo, como yo era nuevo, me gritaba, hermano, aquí en la cara, y casi me quería comer. Pero yo estaba parado ahí y dije: pues chido, yo quería pelear, hermano. Mi carne quería pelear, me quería defender. Pero de buena suerte que no me tocó él. Buena suerte que no me tocó. Pero me gritó bien feo. Y luego, pues me quitaron de ahí y me pusieron en otro trabajo. Y yo estaba con un mazo grande, le pegué al fierro y rebotó el mazo y me pegó en la frente, aquí, y me tumbó y me desmayé. Entonces el mayordomo vino y creía que me había matado yo. El mayordomo empezó a llorar, hermano. Alex, please forgive me, que lo perdonara. Y yo lo oía muy lejos. Yo no quería saber nada, que me dolía mi cabeza porque me di con el mazo. Pero después hizo bien amigo mío. ¿Ves? Y me decían los amigos que estaban ahí, los otros trabajadores: Chihuahua, ¿cómo le aguantaste tú a ese hombre? Pues no, le digo, pues es que estaba muy grandote para mí. Pero no, ves, yo era un cristiano nuevo, pero a la vez Dios me cuidó y me mantuve calmado.
que no es fácil. No es. Porque yo sé que tú trabajas con gente que no es fácil trabajar con ellos. Que si te hacen la vida pesada. Pero por eso Dios nos instruye lo que hablamos esta mañana, que nos humillemos y con mansedumbre y respeto tenemos que nosotros hacer las decisiones correctas, porque Él se encarga de todo. Parece que no, pero sí se encarga de todo. En el nombre del Señor. Esta mañana ese es el mensaje que Dios me dio. Que Dios los bendiga.